esto del soporte nutricional, ¿a qué se refiere? Al aporte que le vamos a dar al paciente de calorías, proteínas, electrolitos, vitaminas, minerales, oligoelementos y hasta fluidos, ¿no? Los fluidos también se pueden considerar como parte del soporte nutricional. ¿Qué principios básicos debemos saber que son importantes para un paciente en estado crítico? Que hay un catabolismo muy importante, ¿no? Y este va a ser anabolismo, por eso los pacientes se empiezan a desnutrir muy rápidamente si no le damos una terapia nutricional adecuada. Hay una degradación proteica importante, mucho balance nutricional negativo por lo mismo. Hay una fase de recuperación, ya que el paciente dura alrededor de 5 a 7 días después de que empieza su periodo agudo. Va a haber una fase de recuperación donde ya el anabolismo va a acceder al catabolismo y va a empezar el paciente a recuperarse poco a poco. Durante esta etapa puede haber reparación de la pérdida muscular y van a reponerse las reservas nutricionales. Vienen los días que les digo, de 1 a 2 días va a ser la fase aguda, donde más va a haber catabolismo. El 3 a 7 es un periodo agudo tardío y ya después del 7 ya empieza el anabolismo, ¿no? La fase crónica. Debemos tener en cuenta eso para saber cómo vamos a cuándo vamos a ser más precavidos en cuanto al manejo nutricional del paciente. Hice este algoritmo, no viene en ningún lado, yo lo hice de acuerdo a las guías que leí. Viene más que nada enfocado un poquito más de la ESPE, que son las 2018 de la ESPE, y de las ASPEN también lo menciono, ¿no? Las dos las revisé y las dos pongo, pero más que nada me enfoco a las ESPE porque son las más nuevas y hay evidencia más reciente. Bueno, primero vamos a hablar del estado nutricional. ¿Qué vamos a ver? El paciente si tiene desnutrición o está en alto riesgo de desnutrición. Con eso vamos a ver para eso vamos a usar unas escalas que ahorita vamos a ver. El estado nutricional actual, vamos a ver cómo destaca. Y si tiene sobrepeso u obesidad también, en ese paciente, en el caso del paciente con sobrepeso o obesidad, se va a determinar un poquito diferente la cantidad de calorías que van a tener y es un poquito, también lo de las proteínas se maneja un poco diferente. El paso 2 sería ver cómo vamos a nutrir al paciente, por qué vía. Sabemos que está la vía enteral, parenteral, la oral. Entonces vamos a ver cómo vamos a hablar de eso, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. La vía enteral y oral se va a dividir de manera temprana, a menos de 72 horas le vas a iniciar la vía oral o enteral, y de manera tardía, ¿no? También arriba de las 72 horas ya se va a considerar que iniciaste la nutrición de manera tardía. Y podemos iniciársela de manera prepilórica y pospilórica. Esto nos va a dar algunas ventajas si es pospilórica, que ahorita vamos a ver, ¿no? Sobre todo menos riesgo de aspiraciones, ese tipo de cosas. Ahorita vamos a ver cuándo se indica cuál y cuál. La parenteral puede ser total o suplementaria. Y el paso 3 sería determinar la cantidad del aporte. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo más ideal sería poder estimar un gasto energético basal por medio de una calorimetría indirecta. Sin embargo, aquí no tenemos. Aquí hacemos lo del 25 calorías por kilo, ¿no? 20 kilocalorías por kilo. Las guías actuales ya ninguna te la recomienda, no se deben de usar, son fórmulas que son muy inexactas, te sobreestiman la mayoría de las veces las calorías que necesita el paciente, la mayoría de las veces te va a sobreestimar, ¿no? Entonces tenemos que considerar eso, ¿no? Y el otro sería la forma y el tipo del aporte, que si lo vamos a dar en infusión, en bolos, que sí que es mejor, el tipo de la fórmula, que es la que fórmula vamos a dar, y la composición de la dieta que le vamos a dar. Estas son las evidencias, yo lo voy a estar mencionando, son evidencia grado A, B, 0, que sería como la clase, o la GPP sería punto buena práctica, ¿no? O recomendación de expertos. Y también muchas veces la evidencia ahorita actual en la medicina casi todo es así súper baja, ¿no? Hay rara vez te vas a encontrar con algo que sea 1A. Entonces casi todas son opiniones de expertos, o B si acaso, a lo mucho. Y en cuanto a la opinión de expertos, también depende mucho si hubo un consenso arriba del 90% o si fue menos del 50%. Casi todos son strong, casi todos son fuertes, ¿no? Arriba del 90% dijeron que sí a eso. El paso 1 que mencioné, ¿cómo vamos a hablar del estado nutricional? Tenemos diferentes escalas para evaluarlo. Tenemos la SGA, ninguna está bien validada, ahorita vamos a ver, sin embargo, pues cualquiera de estas vamos a usar. Ahorita vamos a ver la que más o menos se puede recomendar. La SGA, el MNA, el Nutrition Assessment Short Form, este es como que acortado. Esta es la SGA, ¿no? O sea que esta aquí es la SGA. Casi todo te van a valorar, casi todos estos te van a valorar cómo estaba comiendo el paciente antes de llegar, si estaba comiendo bien, si ha perdido peso, su capacidad funcional. Casi ninguno te valora parámetros bioquímicos, ¿no? Si acaso en el Nutric te evalúa la interleucina,
pero en casi ninguno. Y como les comentaba en el pase, ninguno te valora la albúmina, ¿no? Entonces ahorita ya la albúmina para ver el estado nutricional ya básicamente está obsoleta. El NRS también, se movió más de... no me acuerdo cuál es cuál. Tenemos el Nutric, este es el NRS, que salió aquí. Este, según las Aspen, es el que recomiendo, tiene mayor sensibilidad, es 2002. Y la Nutric también la recomiendan las Aspen, pero este tiene mayor especificidad. Ese es el Nutric, es el que les digo, te valora el Apache, el SOFA, la interleucina 4, la 6, pero como les digo, en ningún momento te valora la albúmina, ¿no? El que más te recomienda actualmente sería el Nutric, NRS, estos dos son los mejorcitos que pueda haber, ¿no? Sin embargo, no hay ninguno que te diga no hay ninguna herramienta bien validada o que te exija que lo uses siempre, ¿no? En cuanto al albúmino o proalbúmino, en la actualidad ya se sabe que ninguna de las dos te va a servir para evaluar el estado nutricional de un paciente o su riesgo nutricional. Está ya obsoleto decir que si tiene hipoalbuminemia el paciente está desnutrido, ya se considera pues, que no tiene nada que ver. ¿Esto por qué? Porque es un marcador negativo de inflamación. Entre más inflamado esté el paciente por algún motivo, más va a bajar la albúmina o la proalbúmina. Y lo que sí baja sería la presión oncótica, y eso te puede ayudar a que se extravasen los líquidos, que tenga un chorro de edema de pulmón, que haga más fácil el edema intersticial. Pero para el estado nutricional, ahí sí no. Y por más de que tú le pongas albúmina a la solución a los pacientes, no le vas a mejorar su estado nutricional, ¿no? Otra cosa. Bueno, la recomendación de la CESTA en 2018, ¿qué te dicen respecto a cómo vas a evaluar el estado nutricional? Te dice que sea mediante una evaluación clínica principalmente, ¿no? No tienes que usar alguna herramienta así siempre, te dice que uses una evaluación clínica. ¿Y cómo es esta evaluación clínica? Sería hacerle una anamnesis, preguntarle bien al paciente cómo ha estado comiendo, su ingesta calórica más o menos durante el último mes, su pérdida de peso, si ya no puede hacer las mismas actividades que antes, fuerza y masa muscular, pues valorarlas objetivamente, lo más objetivo que se pueda, y pues composición corporal, ¿no? Y esto pues es un consenso de expertos fuerte y un punto de buena práctica, nada que sea muy relevante, ninguna evidencia así muy significativa. La masa muscular en la actualidad, ¿cómo la podemos valorar de manera más objetiva? Sería mediante la tomografía, la ultrasonografía, ¿no? Tú le puedes pedir una tomografía para algún paciente, no le vas a pedir nomás para valorar su masa muscular, ¿no? Te dice que cuando tú le pides, por ejemplo, para tórax, si estás sospechando alguna alteración de tórax o de abdomen, tú puedes ponerle ahí en tu solicitud que también se valore la masa muscular, y radiología te puede ahí más o menos estimar su cantidad de masa muscular que tenga, o puedes compararla con una tomografía de hace un mes y una de este ingreso, y ya tú valorando qué tanta masa muscular ha perdido y qué tanto vas a mejorarle su nutrición. La impedancia bioeléctrica es otra forma, el dinamómetro de agarre, un poquito más fácil, nomás es cuestión de que aprieten como unos tubitos y eso les va a valorar qué tanta fuerza tienen, ¿no? Pero ninguna está bien validada, es como lo podemos hacer más objetivo. Además del estado nutricional, también se debe evaluar el riesgo de nutrición. Eso es muy importante para saber qué tantas calorías le vas a iniciar al paciente, qué tanta dieta le vas a iniciar. Se recomienda el NRS, que es un universal, el MUS, y una conducta pragmática te dice, o sea, como casi el estado clínico, ¿no? No hay nada muy bien definido. Este es el MUS que le pongo ahí. Igual, el índice masa corporal, si ha perdido peso y si está muy enfermo también, que su estado de enfermedad, que tan grave es. Aquí no se ve bien el formato, pero lo que dice es preferir la dieta oral. Todo el tiempo que el paciente tenga capacidad oral íntegra, hay que darle de comer por ahí, ¿no? Y iniciar mejor, lo más beneficioso para el paciente es que tú inicies una dieta enteral temprano, idealmente dentro de las primeras 48 a 72 horas. Es lo que le va a más beneficiar al paciente para que no tenga tanta repercusión en su estado muscular clínico. Que vamos a lo que decía ahorita, si de bolos o en infusión, es lo que viene aquí. Dice aquí preferir infusión continua. En la actualidad se sabe que se dé un poquito mejor, no es mucho el beneficio que te da la infusión, pero sí te da, sobre todo la infusión continua de dieta enteral, tenerlo con una sonda nasogástrica, estarle poniendo infusión de su dieta, tiene un poquito de beneficio en el sentido de las diarreas, te disminuye la incidencia de diarreas,
y un poquito de aspiración gástrica también, más que los bulbos, pero más que nada las diarreas serían, y te disminuyen como un 15-20% de las diarreas. Sin embargo, ahí pongo, no hay diferencia en la morbilidad y mortalidad, no hay certificado todavía ni en los días de estancia, ¿no? Aquí viene sobre la guía, la vía que les digo de si es postpilórica, como viene aquí, o prepilórica, en qué vamos a basarnos para usar eso. Se refiere que de manera rutinaria inicies con la vía prepilórica, o sea, una sonda nasogástrica normal. Sin embargo, hay datos que te van a poder orientar para que desde un principio o rápidamente te pases a la vía postpilórica. Aquí es difícil, ¿no? Porque necesitamos con endoscopía, no tenemos las ondas, un chorro de cuestiones ahí administrativas, ¿no? En los pacientes que más se va a preferir la vía postpilórica sería cuando los pacientes tienen alto riesgo de aspiración. ¿Y qué pacientes consideramos que tienen alto riesgo de aspiración? Pues todos aquellos que tengan ventilación mecánica, aquí pues un chorro, ¿no? Casi todos los críticos van a tener ventilación mecánica, edad mayor de 70 años, que tengan pobre nivel de conciencia, lo que dice que también es importante, relación paciente-enfermera inadecuada, viene aquí, o sea que una enfermera supone que debe tener máximo 2 o 3 pacientes, si tiene aquí 5 pacientes, eso le va a condicionar al paciente más probablemente riesgo de aspiración, que esté en una posición no adecuada, pues que no esté en semifowler, el ERGE, uso de alimentación en bolo y que se traslade al paciente de la UCI, fuera de la UCI. Y todo esto tú te va a dar, ¿qué te va a ayudar esto? Pues que es un paciente que muy probablemente te puede broncoaspirar y debes de preferir una vía postpilórica principalmente inicialmente, ¿no? Pues aquí un montón sería, pero pues no la tenemos, ¿no? La vía postpilórica para prevenir el riesgo de aspiración se recomienda la vía postpilórica, elevación de la cabecera 30 a 45 grados. Lo de los prosinóticos para disminuir el riesgo de aspiración no está bien validado, no es algo así como que sí le va a ayudar, está todavía en duda, y una gastrostomía temprana también está en duda si le beneficia a los pacientes para disminuir la aspiración. Entonces ahí, por ejemplo, con los prosinóticos quedaría a nuestro criterio, ¿no? Que sí he visto que de repente hay ciertos médicos que como si estuvieran malditos, por ejemplo, allá en Hermosillo, nosotros cuando decían, no, que la metoclopramida es un bonus de los castigos y le ponen metoclopramida. ¿Cómo? O sea, que ahí depende del criterio con los médicos. Sí, ahorita vamos a ver. Para ese aspecto de la aspiración, los prosinóticos todavía están en duda, ¿no? Lo puedes poner o no lo puedes poner, y de ninguna de las dos formas te pueden criticar si lo estás poniendo para prevenir aspiración, pero hay indicaciones de los procinéticos que ahorita vamos a ver que sí son más efectivos. Entonces se podrá mejorar, no creo, ¿no? No creo que haya una forma para que se vea mejor. Cambiando los colores, ¿no? ¿Sí? Cambiando los colores, ¿no? Ahí cambiar más. Sí. ¿Dónde? Relleno de imagen. Arriba o arriba. O cambiamos. A la derecha, a la derecha. ¿Qué? Ahí, pero. A la otra derecha. O está muy. No, eso es para. Sí, no, en formato, ¿no? Dice relleno de imagen. O ahí. ¿Será? Sin relleno. Sin relleno. Sin relleno. No, pero. Con relleno queremos. Relleno de color y le cambiamos. Los profilácticos los van a hacer más para cuando el paciente tiene intolerancia gástrica, que tenga mucha disección abdominal después de que le ponga su alimento. ¿Así? Sí. Pero. Con eso. Pero nomás se cambió esa. No, se le puede poner a aplicar a todas. Eso. ¿Dónde estamos? Abajo. Eso. Lo que les digo es que cuando tiene intolerancia, cuando vamos a usar los procinéticos. ¿Qué es intolerancia? Pues que el paciente tenga desconfort abdominal, puede ser que tenga también mucho residuo gástrico, ahorita vamos a ver. Principalmente eso, que se distienda muy rápido el abdomen del paciente, que sienta él una sensación de plenitud postprandial. ¿Cuál es el que es más efectivo de los procinéticos? Pues es la eritromicina, de 100 a 150 miligramos cada 8 horas, IV por 2 a 4 días.
te va a disminuir el riesgo de que tenga intolerancia, siempre no, bastante, sería el 42%, una pesca estadísticamente significativa. Ajá. Y ven, Sí. y ahora IB o vía oral, creo que también viene IB y vía oral, principalmente la IB sería la más indicada. Algo importante también de los procinéticos es que no se deben de usar así por una semana o 2 semanas, ¿no? Lo ideal, después de las 72 horas empieza a bajar un chorro su efectividad y dejan de ser útiles y ya nomás empiezan a ver los efectos adversos de los medicamentos. no viene nunca de cada resistencia. Algo lo que te provoca es una resistencia. Antibióticos, sí lo menciona que no es algo que impacte en su morbilidad o en su mortalidad o en sus días de estancia, pues no es algo que va a impactar en eso, es lo que se vio, pero sí se vio. Al igual que lo que es, también se puede combinar la eritromicina con la metoclopramida y aquí empieza a haber el riesgo, ¿no? De que ya sabemos la prolongación del puté que tiene, el riesgo de delirio, sí, de psicosis o algo así. También se ha visto que fueron como 100,000 pacientes, en ninguno le dio al prolongamiento del puté que fuera significativo para su estado clínico, entonces por lo tanto dicen, casi te dicen que te valga el estado de la prolongación del puté. Tú mejor, si el paciente no está tolerando bien la vía enteral, le puedes hacer estas combinaciones y no te debes de preocupar por eso del puté ni efectos adversos de los medicamentos, pero sí tomar en cuenta eso, que después de 72 horas su utilidad pues viene siendo ya menor, ¿no? La dosis de metoclopramida serían 10 miligramos IV cada 8 horas. En cuanto a otra cosa que también aquí casi todo el tiempo ponemos como librito de cocina, sería la medición del residuo gástrico. Bueno, ¿qué se sabe actualmente de esto? Fueron 2 estudios que se hicieron, uno que fue en el 2010 y otro que fue creo que en el 2013. Esos 2 estudios ya nos vinieron a marcar una nueva pauta sobre el residuo gástrico. Anteriormente se pensaba que todo el tiempo se debía de usar, que eran 200 mililitros o más, y ya con eso debía de suspender totalmente la ruta enteral. Sin embargo, ahora ya con esos estudios vinieron a marcar la pauta de que no se debe medir de manera rutinaria. No es algo costo efectivo, incrementa el trabajo de enfermería y al paciente no le va mejor, ¿no? En el caso de que el paciente tenga datos de intolerancia gástrica, pues nosotros le debemos de poner primero procinéticos. En el caso de que los procinéticos no funcionen y siga teniendo datos de intolerancia gástrica, pues entonces sí podemos ya hacerle una medición de residuo gástrico y nosotros vamos a ver principalmente que tenga menos de 500 mililitros de residuo gástrico. Si tiene menos de 500, no debemos de alarmarnos, se puede seguir utilizando la vía enteral. Podemos también tener una técnica en el caso de que sea más de 500 mililitros, podemos tener una conducta que sea, primero que nada, si tú te sale el residuo que te salga, si es mayor que 500, tú le debes devolver su volumen extraído hasta 500 mililitros, ¿no? O sea, que te salieron 600, le devuelves 500 y tiras 100, ¿no? Cuando tengas un residuo que te salieron 300 y doctor, me salieron 300 de residuo, la conducta ideal sería que la enfermera le devolviera sus 300 al paciente, ¿no? Sería la conducta ideal. Pero pues no lo hacemos, casi todo el tiempo lo tiran, se queda en la bolsa, no está devolviendo. Ajá, lo que le sacan, porque la técnica de residuo se debe sacar con jeringa, ¿no? La va sacando, lo va sacando, lo un montecito y se supone que lo debes de devolver, el residuo extraído es lo que se recomienda, ¿no? Entonces el primer residuo que te salió, por ejemplo, te salió en 600, le devolviste 500, tiraste 100. Después de eso, tú le vas a optimizar los procinéticos, a lo mejor lo combinas ya, si nomás tenías eritromicina, lo combinas con metoclopramida, si no tenías ninguno, pues le inicias uno y vuelves a hacer otra medición de residuo. Si vuelve a tener más de 500, no le suspendes todavía la dieta, hay que disminuir el aporte enteral a la mitad. Tú ya le empiezas a dar la mitad de la dieta, te estás dando 2.000 calorías, pues le puedes reducir a 1.000 calorías. Y ya en un tercer residuo gástrico, arriba de 500, entonces sí ya te he indicado suspender la nutrición enteral y le puedes poner una sonda postpilórica, también es otra opción para ver si con eso no te tolera. Y después de eso se va rápidamente, tú tienes que seguir como menciona que unas 8 o 12 horas le puedes volver a iniciar la dieta y dieta pequeña, igual le puedes dar la mitad del aporte y medirle su residuo gástrico. El chiste es que no lo dejes 1 o 2 días en ayuno nomás porque te salió el residuo arriba de 500, ¿no? Y mucho menos a la primera que salga mucho residuo, dejarlo en ayuno también es una conducta errónea, ¿no? Principalmente se debe optimizar entonces los procinéticos y disminuir cantidad de dieta. Lo que mencionaba de determinar el gasto energético debe de ser con calorimetría indirecta, con evidencia B.
Esto pues es un aparato, ¿no?, que se conecta al paciente, es como una tipo así como burbuja que le queda en la cara del paciente, lo tapa herméticamente y mide, ¿no?, se basa en mediciones de su consumo de oxígeno y de CO2. En eso se basa más que nada la colorimetría indirecta. Primero aquí no la tenemos, ¿no?, ni en la terapia intensiva tampoco la tenemos, creo que en alguna terapia de Guadalajara sí la tienen. Eso sería lo ideal, ¿no? Ahí te dice cuántas calorías necesita y tú ya le pones las calorías, o dependiendo de las situaciones, ahorita vemos. Las ecuaciones basadas en el peso, como la que usamos aquí, pues va a ser el último recurso, ¿no? No se debe usar, pero si no tienes nada más, pues no lo vamos a usar, como en el caso de aquí. Es importante también que si el paciente tiene alto riesgo nutricional o si por sí solo está en un estado de gravedad, un paciente crítico, nunca le inicies el 100% de su dieta, iníciale primeramente 70%, 60% y de ahí le va subiendo hasta llegar al 100%. Y como ven aquí, ¿no?, ya para el día 3, después del día 3 ya tú le progresas al 80 al 100%. Ya para su día 3 de dieta ya debe tener cerca del 100% de sus requerimientos, ¿no? En un paciente crítico que no tenga alguna de las situaciones que vamos a ver ahorita. Y aquí nos da un ejemplo de cómo empiezan. El día 1 ellos empezaron 25%, el día 2 50%, el día 3 75%, pero el día 4 ya son 100% de calorías, ¿no?, que vienen siendo 25 kilocalorías por kilo. Esto sería el 100% de calorías para un paciente crítico, ¿no? Es lo que se puede considerar. El paciente tiene sobrepeso en casa y te dice pues que uses la colorimetría indirecta y que cheques el fósforo para tener la alimentación. Si se usan, como les decía ahorita, las ecuaciones que usamos aquí por peso tienden mucho a sobreestimar las calorías, entonces se recomienda que si las usas mantengas más la dieta hipocalórica, tengas más cuidado para irle subiendo las calorías, tengas más cuidado. Hay situaciones especiales, por ejemplo en el caso de un paciente séptico se recomienda iniciar 20 a 50% de las calorías, no te vas a ir todavía más bajito. Si es un politraumatizado, pues ahí sí podrías empezar en 60-70%. La otra es que el paciente tenga un estado de desnutrición importante, que tenga alto riesgo de desnutrición, también le empiezas con calorías bajitas y le vas subiendo poco a poco. En el caso del paciente obeso, ahí tú te vas a ir más a la dieta isocalórica hiperproteica, ¿no?, más que irte con muchas calorías, mejor te quedas con bajas, moderadas calorías y te vas a mejorar lo hiperproteico. Y las calorías pues con la colorimetría indirecta, ¿no? La mejor forma para estimar el requerimiento de proteínas en un paciente va a ser siempre con el balance nitrogenado y se saca por medio del nitrógeno urinario, ahorita vamos a ver cómo. Si no está disponible el balance nitrogenado, pues tú puedes usar fórmulas, lo puedes usar así, fórmula fácil que sería 1.3 gramos por kilo de peso al día. En el paciente obeso vamos a usar el peso ajustado, que es el peso ideal por 1.1. Hay diferentes fórmulas para sacarlo, la más fácil es esta, peso ideal por 1.1. Te dice que no hay ninguna fórmula de peso ajustado que te recomienden o que sea la ideal, te dicen que uses pues, la más fácil, ¿no? Y esta es la más fácil, por 1.1. Esto te lo comenta la guía ASPEN 2016. El balance nitrogenado, ¿cómo se saca? Tú le vas a medir al paciente cuántas proteínas ingeridas está teniendo al día. Por eso es mucho más fácil cuando el paciente tiene nutrición parenteral, ¿no? Tú le mides, le estás poniendo 100 gramos de proteína al día al paciente, lo divides entre 6.25, esta división te va a dar el nitrógeno que tú le estás pasando y lo vas a restar entre el nitrógeno urinario más 4, que es como las pérdidas insensibles de nitrógeno que tenemos. Y ya el nitrógeno, pues es la idea por 0.467, esto lo puedes sacar así. Y pues ya un paciente que esté en equilibrio nitrogenado, en un buen balance, tiene que estar el balance final en menos 5 a más 5 gramos por día. Si está muy abajo de eso, pues tiene uno muy negativo, se supone que tú le debes de aumentar el aporte proteico. Tiene muy positivo, pues disminuirle el aporte proteico. Lo del aporte proteico, y ahorita lo que mencioné era más enfocado en el paciente obeso. Ahora en el paciente que no es obeso, en el paciente normal, se recomienda 1.3 gramos por kilo por día de manera progresiva. O sea, irte que primero te vas con 0.8, luego a 1, 1.3, así te vas subiendo, ¿no? Esto es la guía ESPEN, ¿no? Lo que recomienda la guía ESPEN, un nivel de evidencia pues bajo, ¿no? Y la guía hasta 2016 te dice que te vas de 1.2 a 2, te da un margen más amplio, ¿no? Y la ESPEN es muy tajante, con 1.3 te dice. La glutamina es bien conocida también desde hace muchos años que te puede ayudar. En teoría, pues es un aminoácido
que te puede ayudar a que no tengas tanta degradación proteica cuando tienes un estado de gravedad. Sin embargo, se ha visto que no en todos los pacientes les beneficia y les va a beneficiar, y está recomendado específicamente en estas dos situaciones, que son en pacientes quemados con quemaduras mayor de 20% y que tengan politraumatismo, ¿no? Aquí vienen las dosis que se le va a dar. Generalmente no son muchos días, de 10 a 15 días en quemaduras y politraumatismo 5 días. En cuanto a los lípidos, recomiendo, muchas veces antes se pensaba mucho que a todos los pacientes les tienes que dar fórmulas enriquecidas con omega 3 y les podía ayudar a bajar el estado de inflamación. Sin embargo, ahora se sabe que pues, no es muy cierto eso, y dicen nomás que se puede, ¿no? No es algo que se tenga que dar, ni que esté bien establecido que le beneficie al paciente, pero tampoco se ha visto que le perjudica. El síndrome de realimentación es por lo de la presencia de fosfatos, pero no hay síndrome por exceso de alimentación, exceso de calorías. Síndrome de sobrealimentación. No he leído ninguno yo que sea sobrealimentación, sino el realimentación, y el de realimentación pues en sí es una sobrealimentación que tú le estás dando al paciente para esa condición que tiene. El paciente pues a lo mejor ocupa 500 calorías inicialmente, tú le estás dando 1500, que sería lo ideal para él si no estuviera en esa condición grave. Entonces sí lo estás sobrealimentando para esa condición que tiene. Ahorita vamos a ver los criterios para eso también del síndrome de realimentación. No sé si se llama también de sobrealimentación, pero sí es una sobrealimentación lo que le causa esa alteración. Aquí en las proteínas, ahorita cómo las vas avanzando, un ejemplo, ¿no? Hasta llegar a 1.5 llegan aquí, que se consideran ellos el 100% de los requerimientos, y te basas en el ultrasonido muscular, en el balance nitrogenado, en la tomografía, en lo que les decía ahorita, ¿no? Para ver su masa muscular que tanta tiene. En eso te puedes basar en las calorías que tú le vas a decir, en las proteínas que tú le vas a ir poniendo. Las contraindicaciones de la nutrición enteral también es importante que las conozcamos. Hay algunas y muchas que a lo mejor no pensamos que sí son, pero no son, ¿no? El estado de shock es uno, ¿no? Y el estado de shock tiene que tener un apellido que sería un estado de shock no controlado. Aquí un estado de shock, a lo mejor que el paciente esté con aminas, está a 5 de norepi o a 0.1 de norepi, 0.2, pero está con normotenso el paciente, está bien controlado, lo tienes en dosis de reducción de las aminas, le puede dar una nutrición entera, ¿no? Pero un estado de shock que tenga las aminas a 0.5, a 1 y apenas le estés alcanzando la PAM adecuada, pues ahí sí no se la vas a poner, ¿no? Por la isquemia intestinal que pueda haber, no te va a absorber nada de nutrientes el paciente, inclusive pues le puedes perjudicar la dieta y la propagación bacteriana. Entonces, la hipoxemia acidosis tiene que ser no controlada, no nomás con hipoxemia acidosis la vas a complicar. Sangrado digestivo alto también, ya sabemos. Aspirado gástrico mayor a 500, dijimos ahorita, en una tercera ocasión es cuando se recomienda que se suspende. Que tenga isquemia intestinal, una obstrucción intestinal, síndrome compartimental abdominal y fístula de alto gasto, que tenga una fístula por ahí por algún intestino. No es contraindicación absoluta, solamente si no tiene un acceso a alimentación dietista. Si tiene una fístula ahí en duodeno o de alto gasto, tú le puedes poner una yeyonostomía y por ahí estarla alimentando y es válido, ¿no? Preferible a ponerle nutrición parenteral sería hacer esto, poner un exceso de alimentación distal. La nutrición parenteral debe ser una de las últimas opciones porque tiene bastantes complicaciones. ¿Por qué fue la contraindicación de las aminas con la alimentación? Las aminas provocan, bueno, ya el estado de shock por sí solo provoca isquemia intestinal, ¿no? Provoca hipoperfusión intestinal, las aminas también te provocan hipoperfusión intestinal, no te absorben bien los alimentos, se puede haber translocación bacteriana y principalmente eso, sería eso la hipoperfusión, además de que tú al momento de comer le vas a secuestrar volumen sanguíneo, si de por sí lo tienes chocado y le manda volumen sanguíneo al todo el intestino, pues le puedes chocar más. Si queda descompensado, no lo hagan, no le dicen nutrición enteral. Si tenemos una cirugía abdominal o esofágica, hay que preferir iniciar la nutrición enteral temprana, es decir, primeras 48 a 72 horas. En el caso de antes empezaba también lo de la peristalsis, es de que, a ver, le iniciamos dieta, escuchan, ¿le trae peristalsis? No trae peristalsis, no se le inicia, hasta que no traiga peristalsis. Eso ya se considera que es una mala práctica. Aún si no tiene peristalsis, hay que iniciar la dieta, la nutrición entera. Eso es algo bueno. Lo que decía ahorita, si hay fuga, fístula, igual la iniciamos, pero de manera distal, no a la fístula o a la fuga.
es mejor que darle en NPT. Lo del NPT pues es una mezcla de soluciones y vamos a mezclar lo que es así una solución de Strox al 50%, casi 100, al 10% es raro, porque casi pasa al 50%. Lo vas a mezclar con aminoácidos, electrolitos, vitaminas, minerales, oligoelementos y emulsiones lipídicas. Ya que tenemos la Strox al 50%, te aporta cada mililitro, te aporta como 4.4 calorías por gramo, que es casi un mililitro. Y pues tenemos al 10, al 50, al 70%, ¿no? Te recomiendo lo de esto de 3 en 1 o 2 en 1, es la mezcla que tú vas a hacer en cuanto a los lípidos, ¿no? 3 de carbohidratos por 1 de lípidos o 2 de carbohidratos por 1 de lípidos, ¿no? Hay diferentes formas de calcularlo. Los aminoácidos, estos de igual son 4 kilocalorías por gramo, hay diferentes presentaciones, hay creo que este 7.5 y 15%. Casi siempre van a contener electrolitos ya los aminoácidos, algunos no, aquí hay unos que contienen electrolitos, otros que no. Aquí los tenemos en el cuadro básico, aquí te vienen, ¿no?, cuáles son, están unos al 10% sin electrolitos, otros al 8.5%, hay unos que se llaman aminoácidos enriquecidos con aminoácidos de cadena ramificada. Estos antes se pensaba que ayudaban mucho, que eran mejor que la cadena ramificada, hacía que se metabolizaran más fácil y ayudar al paciente. Ahora se sabe que no, pero si te habla la guía de eso, te dice que no se recomienda, ¿no? Le puedes dar con electrolitos o sin electrolitos y tú pones los electrolitos aparte a la NPT. En cuanto a los lípidos, pues hay diferentes tipos de emulsiones, que sería de oliva, de cártamo o de pescado, y te aportan aproximadamente 9 kilocalorías por gramo o 2 kilocalorías por mililitro. Hay del 10 o 20%, y debemos de tener cuidado cuando el paciente es alérgico al huevo, porque tiene fosfolípidos que pueden provocar. Esos lípidos tienen fosfolípidos que le pueden provocar alergia a un paciente que sea previamente alérgico al huevo. Igual tenemos aquí las diferentes presentaciones de los lípidos que hay aquí. ¿Cómo le vamos a dar la nutrición para entrar a un paciente? Eso de los cálculos y las presentaciones, pues eso, no tienes que estarlo usando frecuentemente para acordarte, hay una hoja también que tienen aquí, tú vas al centro de mezclas, tiene una hoja ahí con todo lo que tienen para ponerle, y tú ya le pones, póngale tantos mililitros de esto, más mililitros de otro, y es un cálculo que tienes que hacer, ¿no? No es muy difícil, pero pues sería un motivo de otra clase para enseñar ese cálculo de nutrición parenteral. Aparte que aquí no nos beneficiamos porque no lo hacemos, ¿no? Y lo dejas de hacer y se te olvida, ¿no? Entonces, pero no es muy difícil, que no se asusten con eso. La NPT no es algo del otro mundo calcular. Sí, no es muy difícil calcularlo, y pues no es cosa del otro mundo, ¿no? Pero sí recordar siempre que tienen que agregarle electrolitos, oligoelementos. No sé, aquí la paciente del magnesio que le salió en 0.12, no tenía nada de electrolitos, la NPT, todo eso es importante que tienen que calcular. Que ya eso de Strox, ¿cuánto le pongo? Le pongo 500 mililitros de Strox, 200 de lípidos y 100 de lípidos, y ya, ¿no? Pero tienes que poner otras cosas aparte, ¿no? Eso sería el más el lado difícil de calcular. ¿Cómo la podemos usar? ¿Cómo la podemos administrar la NPT? La NPT es una solución muy hiperosmolar, ¿no? Tiene osmolaridades de 2000, 3000, entonces por la vía periférica va a ser muy raro que la puedas dar, le va a doler mucho al paciente, si encuentra en desuso, no se recomienda. Un catéter central periférico es una opción más viable, entonces puede ser. El periférico es este, por ejemplo, entra aquí y se va para acá. Y el central subclavio, yugular o femoral, pues son otras opciones también válidas. Si tú planeas que el paciente va a tener una NPT menor a 30 días, usa alguna de estas dos vías. Si tú planeas que el paciente va a tener una NPT por más de 30 días, hay que usar un catéter tunelizado, como lo que usan para hemodiálisis. ¿Qué le llaman aquí? El TERMA. Y algo muy importante de las infusiones parenterales es una super higiene para el momento de poner el catéter y para manipularlo, y todo es una higiene extrema que tienes que tener, porque las bacteriemias asociadas a catéter en sus pacientes están incrementadas como 5 o 7 veces más que un paciente que no tenga NPT, por lo que tiene que tener. Sí, por cándida, el cándida Scott pues es una de las cosas que te valora esto. Pero sí que te dice que es lo que se ha visto que ha reducido la bacteriemia asociada a catéter en sus pacientes, una técnica estéril de colocación. Ya es que aquí de repente no me se vale. Entonces
cuando tú sepas que vas a ir para NPT, tienes que tener una precaución súper mayor, ¿no? Ponerlo entre 2 o 3 personas para que te ayuden a pasar las cosas, que no te vas a contaminar. Bueno, ¿qué indicaciones va a tener para una NPT en un paciente? Pues que tenga una concentración total de vía oral o enteral, y no se la vas a poner en cuanto llegue el paciente y tiene perforado el intestino, no se la vas a poner. Se recomienda que se lo pongas dentro de 3 a 7 días. A diferencia del auto que eran las primeras 48 a 32 horas, aquí te puedes esperar 3 días sin ponérsela hasta 7 días, ¿no? Te puedes esperar sin ponérsela y pues se supone que no va a dar ningún problema, ¿no? Hay estudios que te han comparado la NPT temprana en las primeras 48 horas hasta 7 días ponerla, les va un poquito mejor a los 7 días, ¿no? Hay menos complicaciones en cuanto a más que nada las infecciosas serían principales. Si tú le iniciaste la dieta enteral y a los 3 días de iniciar la dieta no puedes lograr un aporte calórico que el paciente necesite o no lo esté llevando a meta, también puedes iniciarse. En caso de pacientes que lleguen súper desnutridos con muy alto riesgo de desnutrición, se la puedes iniciar en esos pacientes dentro de las primeras 48 horas de que lleguen, siendo progresivo, irte bien bajito, con requerimientos bajitos, 20-30%, y se lo va subiendo uno a tolerancia, vigilando el síndrome de rehabilitación. Como les digo ahorita, evitar cuando va a iniciarla, nunca iniciarla a un aporte completo. Ninguna dieta que va a iniciar un paciente crítico se debe iniciar un aporte completo, no mayor del 70%, una evidencia alta. De 3 a 7 días tú ya le debes llevar su aporte completo al paciente, lo ideal de que se le iniciaste, ¿no? Los lípidos que venían, cómo hay, cuánto debe de usarse en un paciente, de 1 a 1.5 gramos por kilo al día, o puede ser por porcentaje de sus calorías totales, sacas el porcentaje, si tú quieres 20-30% de lípidos es lo que se puede recomendar y se lo sacan, no es otra forma de sacarlo. El aceite de pescado se puede usar, sí se recomienda. Siempre considerar el aporte calórico del propofol, aporta 1.1 calorías por mililitro, entonces aquí generalmente le pasamos hasta 500, un propofol hacía dosis más o menos 300, 500 mililitros al día, es decir que tú le estás pasando ya como unas 600 calorías al día a ese paciente, no es puro propofol, y debes tomarlo en cuenta para sus requerimientos calóricos que le vas a tomar en cuenta para la NPT o la dieta enteral también. Y pues agregarle lo que les digo, oligoelementos, vitaminas, electrolitos. ¿Y cuándo la vas a descontinuar? Cuando un paciente ya esté tolerando la vía enteral y su aporte enteral sea mayor del 60%, es cuando se puede suspender ya, o que tenga complicaciones metabólicas importantes como una disfunción hepática, hiperglucemia, alteraciones electrolíticas, encefalopatía de Wernicke. Los antioxidantes, antes se creía que todo el tiempo había que ponerlos, ahora se recomienda que no, y si los pones que sean a dosis bajas, medias, no se recomiendan a dosis altas. La ASPEN sí recomienda utilizarlos casi de manera rutinaria, a dosis segura. La vitamina C se recomienda a altas dosis, 66 miligramos por kilo hora en los pacientes críticos, les ha beneficiado. Hay un estudio ahí que lo quité, pero es un estudio reciente, 2018, que la mortalidad bajó creo que un 15% en los pacientes que les daban vitamina C a esas dosis, junto con tiamina, 100 miligramos al día por 7 días, e hidrocortisona. Esa mezcla de tres medicamentos les disminuyó la mortalidad a los pacientes. No es un estudio muy grande, pero es un estudio creo que del New England. La vitamina D también es una que se tiene frecuentemente, los pacientes van a tener deficiencia. Una residente de aquí, la doctora Steps, hizo su tesis de eso, y le dio la vitamina D a los pacientes creo que a todos los pacientes hospitalizados le dio ella, o a los de Mero, no me acuerdo quién, pero sí, fueron bastantes pacientes. No, Y sí, muchos tenían deficiencia de vitamina D, no se dio cuenta que muchos tenían. Igual aquí han hecho estudios y se dan cuenta que muchos tienen deficiencia de vitamina D, y eso les causa que tengan mayor aumento de mortalidad, ¿no? Sin embargo, para tú darle una dosis que al paciente le beneficie, se le tiene que dar una dosis alta de 500,000 unidades dentro de una semana de la admisión, ¿no? Sin embargo, aquí pues tenemos las polivitaminas que le podemos dar, le van a dar 200 a 1000 unidades, le ocuparíamos dar unas 500 tabletas al paciente en una semana. O el multivitamínico de aquí del IMSS, que según nosotros está súper bien cargado de vitaminas, casi no tiene nada de nada, tiene 200 unidades nomás de
Vitamina D, de tiamina tiene como 20 unidades, 20 miligramos, algo así, tiene súper poquito. No, pues sí tiene como 2.5 miligramos de tiamina, creo que ahorita lo pongo. Y eso es lo que tiene más, ¿no? Que sería las vitaminas A, C y D inyectables, creo que tienen 1400 a 1800, igual, ¿no? Para las 500,000, falta un chorro. Es una presentación esta que venden en Estados Unidos, creo que tiene 10,000 unidades esta, sería la que tiene más, ¿no? De al paciente. En cuanto al síndrome de alimentación que hablábamos ahorita, es una complicación potencialmente fatal, es muy grave si presenta en el paciente. Se da cuando reinicia la nutrición enteral o la nutrición parenteral. Tiene una incidencia súper variable, del 0 hasta el 80%, ya que hay muchos que está muy subdiagnosticado, muchos que no lo identifican, no hay criterios diagnósticos también bien establecidos, por eso está tan amplio esta incidencia. Y se va a manifestar principalmente por niveles bajos de fósforo, magnesio, potasio, tiamina. Y cómo vas a sospecharlo, que tenga un desequilibrio electrolítico no explicado dentro de los primeros 3 días de inicio de la alimentación, ya sea parenteral o enteral. Los pacientes críticos que le hicimos la alimentación, se da una hipofosfatemia hasta un 52% de los pacientes. No sabemos bien por qué se da este síndrome de alimentación. Se cree que es por un exceso de producción de insulina al momento de iniciar la alimentación, y esa insulina mete mucho fósforo, magnesio, potasio a las células, y es lo que causa esto, es lo que se cree. Pacientes con muy alto riesgo de síndrome de alimentación sería que estén muy delgados, que estén comiendo mal, que hayan perdido peso los últimos 6 meses, 5 días de ayuno, o que ya tengan persistentes niveles bajos de fósforo, potasio y magnesio, o las escalas, ¿no? Un Nitric Score mayor o igual a 5, o el NRS mayor o igual a 3. Se recomienda medir el fósforo diario por 72 horas después de iniciar la alimentación para vigilancia de este síndrome. ¿Qué manifestaciones clínicas puede haber? Pues cardíacas, falla cardíaca, arritmias, disnea, falla respiratoria. Principalmente se da por la deficiencia de potasio, magnesio, que son electrolitos muy importantes en cuanto a la función muscular, y por eso todos estos son por deficiencia de la musculatura, ¿no? Que sería el diafragma no funciona bien, por eso te da la disnea, falla respiratoria, pues la debilidad, la falla cardíaca también. También te va a dar elevación de enzimas hepáticas, diarrea, temblores, parestesia, delirio, convulsiones. Entonces, un paciente que tenga diarrea después de que inicien su nutrición enteral, que ya tenga una semana en ayuno o alimentándose bien poquito, sospechen que a lo mejor puede ser un síndrome de alimentación. El tratamiento se recomienda que sea con tiamina, de 10 miligramos al día por 7 a 10 días. Debemos de vigilar muy bien la hipohiperglucemia. Tenemos el frasco de MBI, este es el frasco de MBI. Aquí vemos cuánto tiene de tiamina, tiene 3 miligramos de tiamina el frasco de MBI que le damos a los pacientes. Tiene un poquito de todo, ¿no? En cambio, el complejo B en tabletas, si el paciente es apto para tolerar la vía enteral, pues tiene 100 miligramos de tiamina. Le podemos dar una tableta al día por 7 a 10 días, y con eso podemos estar cubriendo sus necesidades de tiamina. Restricción calórica, hay algo que se llama la dieta trófica. La van a escuchar. La dieta trófica es una dieta que supone que te ayuda para que el epitelio intestinal se conserve y no haya translocación bacteriana. Esta es de 500 kilocalorías al día, se llama una dieta trófica, y se recomienda darla por 48 horas inicialmente para prevenir ese síndrome, ¿no? Y luego le vas aumentando hasta llegar a la meta. Y es todo. ¿Dudas que tengan? Esa dieta es tanto que te vamos a iniciar la alimentación, o los que ya te hicieron datos de síndrome de la alimentación. La dieta trófica se debe hacer a los pacientes que tienen muy alto riesgo de síndrome de la alimentación, o que ya te hicieron síndrome de la alimentación. Después le vas a bajar las calorías, ¿no? Le puedes bajar a ese nivel o bajártelas a la mitad, y le vas monitorizando de varias maneras, que tanto te baja el fósforo, que tanto te baja el magnesio, todo eso va a depender. Pero sí, aquí me he fijado que después de leer esto me puse así a ver los pacientes que teníamos dietas y vemos los fósforos siempre bajos, ¿no? Y muchas veces nadie se fija, 2.1, 2.2 y empieza a bajar, ¿no? Nadie se fija, y eso es lo que muy frecuentemente se da, y pues hay que reponerla, ¿no? Porque si le puede causar complicaciones, que vimos ahí esas complicaciones. ¿Algún cuidado con la lesión? Lesión renal en este tiempo no menciono en ninguna parte, fíjate que yo recuerdo. Pero un cuidado así por respecto
respecto a la dieta, ¿viste? Respecto a la Para dieta. la proteína, sí, eso antes se pensaba que, ay, que la restricción proteica es. Ahorita no, restricción proteica ni siquiera en los hematópatas, hasta les perjudicas, tampoco en la lesión renal, tampoco te dice que les restringas las proteínas ni las calorías. Pero sí, es como que una lógica, ¿no? Pero no está nada demostrado que los beneficie, pues. Al contrario, los hematópatas es